Vamos a nuestra siguiente reflexión. Finalmente, aunque vamos a entrar a las 7 desde Bikurim y Matzot, aunque las primeras no están numeradas, con la de hoy y mañana vamos a completar también toda la semana de Matzot. Y bueno, hemos estado reflexionando, exhortándonos, aprendiendo, edificando, creciendo con la enseñanza que coincidió el primer día de Matzot con Bikurim respecto a Yeshua, la ofrenda perfecta. Yeshua, la ofrenda perfecta, basado en un canto también, el nuevo grano, la matzá que nos viene a limpiar y nos hace ser también nuevos granos, nos aparta de las levaduras del mundo, cerca o en la distancia, como creyentes, como el cuerpo del Mesías, tenemos que permanecer sin leudar. Ayer, sin leudar, en espíritu y en verdad, fue nuestro tema. Importantes todos, si podremos seguir escudriñando, ¿verdad? Día a día. Pero hay otro tema importante, ¿verdad? Una hermana de allá de Cuernavaca, por cierto, que recientemente nos visitó, tuvimos la oportunidad de conocerla, seguramente está conectada, hermana Karina, si no mal lo recuerdo. Recientemente ha estado estudiando con nosotros, ha estado aprendiendo, ha estado siguiendo las clases, ha tenido algunas preguntas, algunas interrogantes de cómo estudiamos, de qué hacemos, por qué lo hacemos, sobre todo porque pues han sido cristianos de años, su familia, personas, conocidos, y entre las preguntas y entre lo que recientemente preguntó justamente hoy, una pregunta que le hicieron, saber cómo responder algo que le preguntaron, y es algo que hemos tocado nosotros en los temas, es algo que ustedes y nosotros sabemos, y qué bueno por esta pregunta, qué bueno porque hay que darle una respuesta, y además ni modo, lo siento por todo este sistema de iglesiero, pues hay que poner las cosas en su lugar, ¿okay? Respecto a estos cuestionamientos. Y qué interesante porque hemos estado hablando de toda la enseñanza de Yeshua, y lo voy a traer, por supuesto, a colación, la enseñanza de Yeshua, porque estamos basados en él. Cuando hablamos de la libertad, ¿se acuerdan ayer la clase de ayer? La clase de ayer fue importante. Hablamos de las escuelas del mundo, los sistemas, llámese laico, llámese religioso, ateo, gnóstico, filosófico, humanista, lo que sea, ¿verdad? Asociación religiosa, asociaciones civiles, llámese como se llame. La clase de ayer fue clave, que el Mesías vino, y tomamos el ejemplo, por ejemplo, de Nicodemus, en donde se acerca este hombre y el Mesías le dice: tienes que nacer de nuevo, tienes que romper el molde, ¿verdad? Tienes que romper el molde, las estructuras, todo el sistema en el que has crecido, para venir a ser una nueva criatura y servir al Padre. Lo completamos con la enseñanza de el diálogo que tiene Yeshua con la mujer samaritana, en donde le dice: viene la hora y este es el momento, ¿sí? ¿Se acuerdan? En donde ya no serviréis al Padre en este monte ni en Jerusalén. Escuchen bien con atención, lo dijimos ayer, porque con esto voy a responder la pregunta que nos hicieron. El Mesías viene a romper, a despedazar, a destruir, a hacer nulo y a dejar en el olvido el sistema del templo,
el sistema de los ministros terrenales, el sistema de un lugar en donde tienes que dar cuentas y en un lugar donde supuestamente tienes que desarrollarte. Y el Mesías viene y dice, se acabó. El pleito con los samaritanos es que nuestros padres servían aquí, acá está el monte de Jacob, y aquí adorábamos, y aquí servíamos, y aquí le entregábamos ofrendas. Por otro lado, los judíos decían, no, es que el lugar que él eligió, y el lugar que él eligió es Jerusalén. Ve hasta David y toda su historia, y allá era, y estaban con el pleito, y viene el Mesías y les dice, ni aquí ni allá, se acabó. Y empieza a dar una serie de instrucciones Yeshua, y empieza a decirles a los del sistema del templo o la sinagoga, hipócritas, sepulcros blanqueados, cueva de ladrones, ciegos, guías de ciegos, descendientes de la serpiente, mentirosos, hijos de su padre el diablo, una serie de cosas bárbaras, ¿verdad? Para exhibirlos y decirles, todo este sistema no sirve. Aunque tenía un propósito de anunciar al verdadero, y en parte era santo, dice la Escritura que violaron el pacto, que quebrantaron el pacto y transformaron todo. Ya sabemos la escena de la época de Ezequiel, cuando Ezequiel tiene una visión y va en el Ruach a acercarse al templo y ve cosas abominables. Ve cosas abominables. Ve el árbol, ¿verdad?, de Ishtar, Tamuz, el sol arriba, dándole culto al sol, dice, estaban los sacerdotes. Nada más para que vayan enlazando qué es lo que vamos a decir. Dijo Yeshua, se acabó. ¿Quieres que te escuche el Todopoderoso? No necesitas ir a ningún templo. No necesitas ir a hacer mandas, irte de rodillas. No necesitas meterte en cuatro paredes. En un templo. Dice, ve, enciérrate en tu habitación y ora a tu Padre que está en los cielos. Ahí te va a oír. Haz justicia, haz misericordia, vive en santidad, vive la Torah. Se acerca el joven rico y le dice, yo he hecho todas las cosas, casi le dice, soy experto en el sistema con el que crecí, judaísmo. Y le dice, pues te falta hacer misericordia y sígueme. Dice, da tzedakah, da de lo que tienes a los pobres y ven y sígueme, hazte mi discípulo. Y no se quiso salir. Dice que tenía tantos bienes que se fue triste porque tenía tantos bienes. Y peor, no lo podía seguir. ¿Por qué? Porque para seguir al Mesías, ¿qué se tiene que hacer? Pues dejar la zona de confort, dejar su sistema. El joven rico decía, es que yo he hecho todo eso. Y el Mesías le dice, oh, qué bien, muy bien, casi estás adentro, ¿verdad? Ahora te falta nada más hacer acá y sígueme. Pero no pudo salirse de su zona de confort y menos de su avaricia. Bueno, endechando a Tamuz, dice Jimenarse, así es, estaban endechando a Tamuz los ministros, fíjense nada más. En el templo, para eso son los templos. Los templos son para que finalmente el hombre sea probado y demuestre que termina desviado. Terminan celebrando Navidad, terminan celebrando a Cupido, al año nuevo con Jano y todas estas cosas que ya hemos hablado mucho y lo hemos dicho hasta el cansancio y lo vamos a seguir repitiendo porque la gente tiene que saber esto. ¿Qué es a lo que voy? Me escribe esta hermana que está compartiendo a otras conocidas sobre lo que estamos aprendiendo. Ella está aprendiendo el Shabbat, las citas santas, el estudio de la palabra, contexto hebreo, todo eso. Y como todos estamos aprendiendo, y ella también, hermana Karina, en Cuernavaca, sobre que tenemos que dejar estos sistemas del mundo. Y la abordan con una pregunta, una persona cristiana, y le dice, a ver,
porque de antemano ya le explicó el texto de no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ya saben que es uno de los textos así élite de los cristianos, aunque la carta ni es para ellos, es de un hebreo a hebreos, está hablando de contextos de figuras proféticas, el templo y el ministro, está hablando de cosas que los hebreos entienden muy bien. Cuando llega al asunto de no dejen de congregarse, está diciendo no dejen de apartar los días señalados, el Shabbat, las festividades, esos son los días de congregarse. Pero al cristiano le encanta y le super encanta retorcer la escritura, sacarla de contexto, usarla como pretexto para su beneficio. ¿Por qué? Porque necesitan tener el control de la gente, los necesitan tener encerrados, como lo hizo Constantino, bajo control, y además pasándole la trasquiladora todo el tiempo, una y otra vez. Primicias, diezmos, ofrendas de amor, donativos, es decir, es una cosa bárbara. Dice, para tener a la gente bajo el dominio, así es, bajo el control. De hecho, hasta tienen directorios. En la última iglesia donde yo estaba, me acuerdo que había un directorio de miembros. Sus direcciones, sus teléfonos, sus ocupaciones, a qué se dedican, qué hacen. Imagínense, unas cosas así bárbaras. Control. O sea, hagan de cuenta que es un estado vaticano chiquito. Por eso le decimos que tienen sus papitas, ¿verdad? Bueno, la pregunta que le hicieron a esta hermana y nos las hace llegar, dice, a ver, dice esta persona que para esgrimir lo de las convocaciones, las congregaciones que dice Hebreos, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, dicen ellos, a ver, si dejamos de congregarnos, dice la pregunta de esta persona, dice, ¿cómo entonces se va a edificar el cuerpo del Mesías con los dones que son repartidos a todos? Es una buena pregunta, y tiene su respuesta, y ahorita vamos a entrar en esa. Y es interesante porque efectivamente, aunque es Pablo el que habla de esto y Pedro el que también lo llega a mencionar, finalmente tenemos muchos más datos. Ahora, número 1, la pregunta tiene trampa. Es como cuando Satanás le pregunta a Adán, le dice a Adán, a ver, ¿acaso el Eterno les ha prohibido comer de todos los árboles? Ya tiene trampa la pregunta. Es que los cristianos son muy astutos y los cristianos así saben querer destantear con las preguntas, ¿no? Entonces la pregunta tiene trampa porque dice, a ver, si dejamos de congregarnos, ¿cómo van a los frutos o los dones hacer crecer a la congregación? Y bueno, y obviamente le dije a la hermana, usted tiene que decirle que lo que nosotros estamos diciendo es de que no nos congreguemos, sino que nos congreguemos en los días de congregación que deben de ser. Ajá. ¿Ibas a mencionar algo? La pregunta que le dicen a Yeshua, que si es lícito dar a César. Por ejemplo, la pregunta que los fariseos le preguntan a Yeshua sobre el tributo. ¿Es lícito dar tributo al César? Porque todo judío decía no, ¿verdad? Y traía trampa, ¿verdad? Cierta suspicacia, dicen por acá. Y de hecho, en el judaísmo tienen esta maña de preguntar de forma tramposa, de una u otra forma, ¿no? Y la cristiandad también hay, yo me acuerdo que también, yo he llegado a recibir muchas preguntas así, pero es válida la pregunta. Entonces, número 1, yo le dije a la hermana, le dije, mire, tenemos que hacerles entender que no estamos predicando que no nos congreguemos, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es qué son las congregaciones o qué son las convocaciones. Y las convocaciones están en Levítico 23, esas son las verdaderas. Lo que estamos diciéndole al mundo es, cuando dice carta a los hebreos, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, se está refiriendo a los días que ellos conocían y el Eterno había elegido y ellos sabían muy bien
Porque no había calendario gregoriano, no había meses gregorianos, no había Navidad, no había Año Nuevo gregoriano, no había Cupido, no había Día de las Madres, no había Día del Padre, no había Día del Pastor, no había Día de la Biblia, no había Día de la Reforma, no había Halloween, no había nada de esas cosas, Semana Santa, no había Navidad, no había nada de esto, ni Semana Santa ni Semana de Pascua, no era eso. Es decir, hasta antes de Constantinopla, de Constantino, nadie sabía esas cosas. ¿Qué significa? Que los días de congregación de ellos eran los días que estaban en Levítico 23, comenzando con el Shabbat. Y el Shabbat no era iglesiero, no era un templo, aunque los fariseos lo transformaron en la lectura de la Torá por la instrucción de Esdras. Finalmente solamente iban hombres a escuchar la porción de la Torá con sus primogénitos, iban a la sinagoga. No iba toda la familia, no iban las mujeres, no iba así, ¿verdad? Todo el tumulto, no crean que estaba lleno cada Shabbat, no. Shabbat era en casa, ustedes pueden ver, dice, en Shabbat te apartarás, retraerás tu pie, dice, del trabajo, de ti mismo, lo consagrarás, también dice el profeta Isaías. Y Shabbat era simplemente te detienes de trabajar y apartas el día. ¿Y qué haces en Shabbat? Le instruyes a tus hijos. Le instruyes a tus hijos, les haces entender, son edificados unos a otros. Si puedes recibir a alguien, en la época de Israel, imagínense, nadie estaba caminando para reunirse a un templo, no había templos, todo era su casa, era la congregación. Los días de festividad, que fueron las fiestas, las fiestas anuales peregrinas, ahí sí se convocaban en el templo, porque había templo levantado. Entonces, número 1, Hebreos dice que no se dejen de congregar, pero las congregaciones tienen que ser las verdaderas. Número 1. Número 2. Cuando decimos fuera templos, fuera iglesias, fuera sistemas y volvamos a las reuniones verdaderas, a santificar las festividades, lo que estamos diciendo es no dejes de no estamos diciendo ya no te congregues, ya no hagas nada. Estamos diciendo ahora lo vas a hacer como un servicio al Eterno. Sobre todo porque ya Yeshua vino a destruir el sistema de templo, el sistema de iglesia, el sistema, todos estos sistemas de escuela, del mundo y de iglesia. Y Yeshua nos enseña que ahora el servicio es en espíritu y en verdad. ¿En dónde? En donde estén, ¿cuántos congregados? ¿50? 70. A ver, yo no sé los que están en México. Vean, eso es la cosa más ridícula. Es la cosa más ridícula y vergonzosa. Díganme los que saben de leyes en México de la asociación religiosa. El gobierno te pide en reuniones religiosas en un templo que finalmente le va a pertenecer al Estado, que haya un mínimo de personas para hacer una iglesia o un templo. Una iglesia, dicho coloquialmente. Los que están en México, no sé si alguien sabe de esta ley porque se mueve cada rato, y si alguien sabe, creo que el Estado pide por lo menos 50 congregantes permanentes como, ¿cómo se llaman? Como miembros de la iglesia, mayores de edad, pertenecientes, para que la asociación religiosa pueda funcionar normalmente bajo la jurisdicción del Estado y bajo un templo que finalmente pertenece al Estado. ¿Ok? No sé si alguien sabe este dato. Ahorita vamos a lo que enseñó Yeshua sobre la congregación. ¿Ok? No sé si alguien sabe este dato en México, o no sé, fuera de México. Dice, bueno, vamos a leer lo que están diciendo aquí antes también. Dice Jimena, por ejemplo, primero hay que dejar de congregarnos, justo eso, en los días que somos llamados, y no son un templo ni bajo liderazgos manipuladores, así es. Dice Héctor García, a mi abuelita le siguen poniendo ese planteamiento. Ahorita vamos a eso. Jorge dice, la presencia divina no cayó en el templo hecho por manos de hombres, cayó entre los creyentes, ¿verdad? Ok, Juan Carlos López, sí, de 50 a 70 personas para que se pueda llamar iglesia. Eso es lo que dice el Estado, al menos en México. Yo tengo información porque yo lo he sabido, que me han dicho.
Porque a mí me han llegado a preguntar, bueno, últimamente ya no, hace tiempo, oye, ¿cómo le vas a hacer? Porque el día que sean muchos y el día que esto y hasta un día alguien me dijo de buena manera, yo tengo, porque hasta eso es lo que digo, ridículo y vergonzoso. Para el Estado tiene que ser un ministro religioso calificado en una escuela avalada para que sea ministro y para que pueda tener todo a su favor en las leyes y poder organizar una iglesia. Si no es un ministro de escuela, no lo puede hacer. Es como los kinders, las primarias, las secundarias. Si alguien quiere en México, al menos en México, tener una escuela, por ejemplo, un kinder, una escuela primaria. Kinder le llaman al kindergarten, ¿verdad? A la ¿qué es? ¿Cómo se llama? Jardín de niños, 2 a 5 años, ¿no? 3 a 5 años. Si alguien quiere poner una escuela propia, no la puede ser cualquier persona, no lo puede ser un ingeniero, no lo puede ser, o sea, hasta donde yo sé, tiene que ser alguien que está en el rubro de la educación, ¿verdad? Un licenciado en educación preescolar, o en primaria, o en secundaria, o sea, tiene que tener las capacidades y las credenciales y las licencias para poner una escuela, no lo puede poner cualquier persona. Fíjense nada más lo ridículo y lo vergonzoso. Dice el Estado que para que sea una iglesia, y es que por eso los cristianos están, número uno, y esta es una de las cosas más, otra vez, es que no encuentro palabra, ridículas, porque fíjense bien lo que pasa. Si el susodicho templo o iglesia, con un ministro con licenciatura en teología, no da el ancho y sus números bajan de 50, el Estado le empieza a reclamar y le empieza a decir, ¿sabes qué? No estás funcionando como iglesia. Por eso están obligados a tener más de 50 miembros activos mayores de edad. Y por eso tienen que estar metiendo gente, porque tienen que tener su mínimo. Hagan de cuenta que tienen que tener su mínimo, 60 mínimo. Si está bajando, échele ganas al evangelismo, que hagan oraciones de fe, mételos, bautízalos y además para que recauden, porque tenemos que pagar esto, tenemos que pagar lo otro, tenemos que esto. Imagínense nada más. Es vergonzoso, esto es ridículo. Y para que sea iglesia oficialmente llamado AR. Hoy día hasta las disfrazan, ¿verdad? Le ponen AC, hacen una asociación civil y entonces las disfrazan, ya ven, hay hasta mesiánicos que antes presumían AR y su registrote, ¿verdad? Y ahora ya se cambiaron a AC, pero sigue siendo lo mismo, están bajo el Estado. Y tienen que estar metiendo gente. ¿Qué es a lo que voy? Vamos a poner las cosas en su lugar. Cuando esta gente dice, a ver, la Biblia dice que no dejes de congregarte. Dicen ellos, ¿cómo vas a poner en efecto los dones del Espíritu Santo? Fíjense la pregunta con trampa, ¿eh? Y tú dices, a ver, y aquí ya contestaron hace rato lo que pregunté. Yeshua dijo, y aquí lo puso Gabriela, me parece, el texto de Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados, reunidos, en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. 2 o 3, cuando se habla de un momento de congregación, de convocación, llámese Shabbat, llámese festividad, hablando del mandamiento del Eterno. No significa que en cualquiera de los días alguien se pueda reunir y puedan estudiar la palabra, orar o cualquier cosa. Ahí está el Mesías. Si se está bajo la autoridad y bajo el nombre del Mesías, ahí está el Mesías. ¿Me entienden? Ahora, pregunta. Esta persona retóricamente dijo, ¿cómo van a fluir los dones del Espíritu Santo y a ser edificada la congregación, la iglesia? Pues esa es la pregunta. ¿Se imaginan a Yeshua, esta señora que hizo esa pregunta a una hermana, preguntándole a Yeshua, ay Jesús, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo en 3 personas reunidas en tu nombre
¿Cómo se va a edificar el cuerpo de Cristo? ¿Cómo lo van a, ¿a poco no es jactancioso? Imagínense nada más, Yeshua dice, cuando quieras orar, no dice, escúcheme bien, porque también el judaísmo tiene sus leyes. A ver, pregunta para los que han estado en el judaísmo o para los que saben de esto. Según los judíos, ¿cuántos miembros se necesitan para hacer una quejilá? Ajá, ya dijo aquí mi hermano. El que se le conoce como el minyan, 10 miembros. Dice ellos, si en la sinagoga no hay 10 miembros activos de la sinagoga, dice, no puede, y varones, dice, no puede iniciar un servicio. No se puede leer el sidur, no se puede hacer el rezo, si no hay un minyan, le llaman ellos minyan, 10. Fíjense nada más. Y podríamos seguir hablando y diciendo muchas cosas de esto, pero es muy simple, Son cosas de hombres, son cosas del Estado, son cosas de iglesias, son cosas de dinero, son cosas de conveniencia, son cosas de administración, son cosas de control, de manipulación. Pero bueno, no hemos respondido a la pregunta de los dones, y esta es la pregunta. ¿Cómo van a fluir los dones? ¿Cómo se va a edificar el cuerpo del Mesías con los dones? Porque para ellos, y ahí va otra cosa más ridícula y más vergonzosa. Y yo no sé los que están aquí conectados, cuántos estuvieron en el cristianismo y cuántos años. Yo estuve más de 20 años en la cristiandad, desde que estaba chiquito hasta que empezamos a estudiar la Torá. Y déjenme decirles algo. Y otra vez lo vuelvo a decir, no, ¿cómo se dice? Sarcásticamente, ¿verdad? Y sin buscar la ofensa, porque mucha gente se ofende. Pero vamos a ser reales ustedes y nosotros. Vamos a ser reales. Les voy a contar mi experiencia, rápidamente. Las iglesias donde estuvimos, y finalmente las iglesias donde yo estuve activo, así le llaman a las iglesias, miembro activo, sí, activo, activista, actividades, donde fui miembro activo, no podían fluir los dones del Ruach HaKodesh. A ver, dejen de chatear ahorita, pónganme una pausita, ahorita voy a ir a los comentarios y vamos a comentar cada quien. Escúchenme esto. Yo fui miembro activo de 3 iglesias, estuve participando de una u otra forma, pero realmente mis dones estaban muertos, estaban apagados. ¿Por qué? Porque yo no podía edificar al cuerpo del Mesías, porque estaba bajo autoridad y estaba bajo cargos, tenía actividades por el activismo, y lo que hacía realmente era un trabajo para la iglesia, donde ordenaba un líder y todos estaban concordando con el trabajo que se hacía para la iglesia. ¿Saben cuándo yo empecé a recibir o a que fluían mis dones y a hacer crecer a la congregación? Cuando nos salimos de esos lugares, cuando fuimos libres, entonces el Ruach HaKodesh empezó a manifestarse en nosotros. En la enseñanza, en la instrucción, en el compartir, en la visitación, en el orar, en muchas formas. Para grandes, para parejas, para niños, mi esposa para mujeres, en los dones, en el canto. Mi esposa estaba impedida. Fíjense, ella y yo experimentamos en las iglesias el retraerse, el protagonismo, porque la gente busca el protagonismo, no son dones ahí, ¿verdad? Ahí es farándula, ahí es fama, ahí es darse a conocer, que la gente los vea. De veras, mi esposa vio esto, ella no podía fluir ahí su don del canto, de la administración a través de la letra, de la música. Eso vino a ser hasta que nos salimos de ahí.
Pero si hubiéramos seguido ahí, teníamos que estar cuadrados bajo las órdenes de los pastores que dicen, vas a cantar esto, tienes que hacer esto. No digas, es para la gloria de Dios, en el vocabulario nuestro en aquella época. Ellos ya decía el pastor, ellos ya saben que es para la gloria de Dios, no digas. Imagínense, impedidos incluso hasta de decir, lo hago para el Señor, ¿no? Por decirlo. Y además, y ustedes van a ser los mejores jueces, ahí no fluye ningún don, porque están apagados, porque ahí lo que fluye es el activismo, el trabajo que te ponen a hacer, que vas a hacer, el revanchismo, porque hay gente que quiere hacer lo tuyo, y hay gente que está luchando, y ahí lo que domina es la influencia. ¿Quién es el que más da? Es reconocido. ¿Quién es el que dice que canta bonito, aunque sea pagano, que escuche música pagana, aunque viva como viva? Nos tocó verlo, hermanos. Gente que pasaba a cantar música del mundo todo el tiempo en sus vidas y cantando una alabanza. A tocar, gente que escuchaba música del mundo. A ser diáconos, gente que era alcohólica. Y puedo mencionar muchas cosas. Pero el punto ahí es, esos no son dones. Si la pregunta de esta persona es, ¿cómo va a edificar la iglesia? ¿Cómo van a fluir los dones? Perdónenme, pero en las iglesias no hay estos dones. Hay competencia, hay protagonismo, hay, como dijo un día mi esposa, hay talentos reprimidos, de que quisieron ser cantantes y terminan desarrollándose en las iglesias como cantantes. Mi esposa lo vio, nosotros lo vimos. En la última iglesia, cuando ella le dejaron participar, luego se acercó un individuo que para aquella época era manager de no sé quién, de Yuri, de no sé quién más, porque era una iglesia importantilla, de un grupillo ahí cristiano. Y luego le dijeron, oye, le voy a decir a tal grupo para que a ver si cantas y que ensayes y andan de gira. Imagínense, y luego el negocio, luego la farándula, luego todo esto. Entonces, a mí que me perdonen, pero no sé, a lo mejor de las miles de iglesias o cientos de miles de iglesias, en las 3 que yo estuve eran de veras las iglesias únicas apóstatas, pero lo único que experimentamos y vimos ahí es competencia, es favoritismo, es quién canta mejor, es quién hace mejor las cosas, es quién dio más porque va a ocupar tal puesto. Los mejores amigos de los pastores o de los diáconos ocupan los lugares, pero la gente que es pobre, la gente que parece que no aporta nada, la gente que parece que no brilla, está relegada, pero es la gente que tiene más deseo de servir. ¿Ah? Entonces, realmente no hay dones ahí, sino más bien es activismo, y a veces hasta nos explotaban. A mí en la última iglesia donde estuve, me explotaron. Era desde que yo llegaba, era como el portero. Desde que yo llegaba, abría la puerta, todos los portones, las puertas, los canceles, quitaba la alarma, preparaba todo. Y era el último que me iba, y hasta yo cerraba y ponía candado. Y estaba en medios multimedia y hacía todo del sonido, ¿verdad? Ediciones, todo, ayudando el PowerPoint, todas estas cosas electrónicas, el website, los videos, todo esto. Y por eso un día dije en mi testimonio, y terminábamos un año cansados y decíamos, hicimos la voluntad del Señor pastor, de su grupo, de sus líderes, de todo, y todo era para ellos, y todo era teología, y todo era romanismo, y todo era festividades paganas, eran cenas de Navidad lujosas, exclusivas, para miembros y miembros destacados, porque las pocas mesas que cabían, imagínense, de 800 miembros que a lo mejor eran, las pocas mesas que cabían, a lo mejor para 200, porque tenían que pagar una buena cantidad para la cena de Navidad. Y en manteles largos y bonitos y todo, ya saben, de rojo. Entonces vamos a ser realistas. No fluyen los dones, ni tampoco es edificada ninguna iglesia con gente que está en activismo. Esos no son dones. Pregunta, por favor, seamos sinceros. Estamos en Matzot y tenemos que presentarnos como masa nueva, sin leudar, como panes sin levadura. Miren, el don de la enseñanza. Yo me acuerdo de mis maestros de Biblia y tú dices, ¿qué don de enseñanza? Son personas que les gusta enseñar
pero enseñaban pura teología. O sea, tú puedes tener un excelente profesor, pero el que tiene el don te va a transmitir la palabra. Pero el que no lo tiene, aunque sea un excelente profesor, un excelente maestro, lo único que va a hacer es transmitirte la teología. La doctrina, los días, Lutero, Calvino, Zwinglio, Wesley, Tertulianus y todos estos. Sí, en las iglesias había buenos maestros, pero estos buenos maestros, como no tienen el don, solamente tienen como la habilidad de enseñar, enseñaban lo que no era la palabra. Entonces la pregunta es, ¿de qué te sirve un excelente maestro en una iglesia de los miembros que tú quieras, que dicen ellos, te va a edificar, tiene el don de la enseñanza y te va a edificar el cuerpo de Cristo, cuando no es el don el que está fluyendo, sino una habilidad para enseñar, pero enseñarte pura teología? Y el mismo ejemplo con todo lo demás. El que pastorea, dicen, ay, es que tiene el don de pastoreo. No, tiene el don de control, de manipulación y de trasquilar, pero no está pastoreando las ovejas. Ya dijimos qué significa pastorear. ¿Se acuerdan qué es pastorear? Llevar a los verdes campos donde está solamente el alimento y pueda comer la grey, ¿verdad? Dice las huestes, ¿verdad? Los corderos y las ovejas. El don de liderazgo, les llaman así, ¿no? ¿Cuál liderazgo? ¿Verdad? Si son como perros que andan asustando a las ovejas y andan haciendo desastres adentro, ¿verdad? El don del canto, ¿cuál don del canto? El don de la alabanza o de la música, ¿cuál don? Todos inspirados por música del mundo y cantantes del mundo. Yo me acuerdo, ¿verdad? Los que pasaban allí a cantar y que según que bonito cantan, que no sé qué, se la pasaban en escuelas de músicas paganas o les gustaba escuchar música pagana y en eso se inspiraban. Tú dime, ¿es el don del Ruach HaKodesh o es inspiración del mundo para pasar al púlpito y cantar lo que a ellos les gusta? Si tú te vas de principio a fin y dices el don del servicio, el don de esto, el don del otro, el don de aquí, el don de quiera, el don de sea, el don de nada. Todo es activismo, todo es parte de un sistema, todos trabajan para los propósitos de la iglesia denominacional y todos de una pirámide que finalmente llega todo a la matriz. Por ejemplo, mi esposa estaba en un movimiento apostólico de esos que ya saben, en donde estaba la matriz, está en Chicago, Illinois. Un apóstol, le dicen papá, le dicen papi, lo que sea, ahí está, y toda la estructura es lo mismo, pero todo lo de abajo es activismo, no hay dones, no edifican a nadie, más bien construyen y refuerzan el mismo sistema piramidal. Otra vez les digo, no sé, ustedes juzguen. En las cientos de miles de denominaciones hoy día que hay, puede ser que yo estuve solamente en las 3 últimas, que eran la apostasía de la Odisea. Puede ser. Tal vez a mí me tocó estar en esos lugares. Sí, a lo mejor ustedes todos no. Pero la verdad es de que si hacemos el análisis, todas son lo mismo. Todas son lo mismo. Entonces, bueno, voy a leer aquí algunos comentarios ahora sí de los que ustedes escriben. Ok, ahorita vamos a ver las características. Sí, por ejemplo, ¿qué es edificarse realmente? Ahora, aquí pone Jimena Arce un comentario, porque la verdad es eso, necesitas tú meterte a un templo sistémico, iglesiero, con líder y con ancianos gobernantes, diáconos y ujieres y cantantes y todo eso para ser edificado. ¿Necesitas eso? Si Yeshua dijo que donde están 2 o 3 congregados, ahí está Él, ahí está edificándolos, y no hay multitudes de dones, y no está diciendo Yeshua, ay, pobrecitos, no van a crecer porque los dones no van a fluir y no es el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el que da la edificación? ¿Quién es el que lo hace? Por ejemplo, aquí pone Jimena Arce. Además, entre los hermanos hay comunicación para edificarnos y orar cualquier día. Y el Eterno nos pone en un lugar correcto. Dice, cuando alguien necesita a otro hermano para edificarnos y aprender. Y hoy día, más con la tecnología, oigan, en el instante podemos edificarnos unos a otros. Con la tecnología. Ahora, déjenme decirles algo, porque esta gente dice, a ver,
No dejes de congregarte significa para edificar el cuerpo de Cristo. Ya dijimos que eso no es edificación. Eso es construcción masónica de un sistema masónico, piramidal, de activismo sistémico que se llama negocio. El negocio de la iglesia, la empresa de Dios le llaman. ¿Ok? Son palabras y vocabularios que usan ellos. Pero no es el cuerpo del Mesías edificándose. Pregunta otra vez. ¿Cómo nos edificamos? Tenemos nuestras reuniones y no significa tumultos en una casa, donde hay más de 2 o 3 en un Shabbat, comenzando con la familia. Y si alguien invita, si alguien te acompaña esporádicamente o alguien recibes, ahí nos edificamos. Y cada uno en su lugar, aunque estén desde oriente hasta occidente, desde norte hasta sur, donde quiera que estén, hoy día hasta con la tecnología, aún el hermano o la hermana que esté sola en algún lugar, en algún país, escuchando esto, teniendo acceso a esto, e incluso aunque no pueda estar en vivo, porque hay hermanos, por ejemplo, en Cuba, que no pueden estar en vivo por causa del internet, pero después se bajan las grabaciones, están siendo edificados con la enseñanza, con la instrucción, con lo que hacemos los demás, con los cantos, con las enseñanzas hasta para los niños. Ahí están, por ejemplo, los hermanos Leal, ¿no? Pregunta a hermanos Leal, por ejemplo, los hermanos Leal, ahí que sus hijos están colaborando con todo esto, ¿verdad?, de los niños, que les invitaron a participar en esa página. Pregunta, ¿ustedes creen que si hubieran permanecido en los sistemas iglesieros estos cuadrados, se hubieran desarrollado, hubieran hecho lo que están haciendo ahora? Yo pienso que no, porque los iban ahí a enfocar a lo de ellos, a su doctrina, a sus formas, y finalmente a lo mejor ni iban a fluir esos dones y talentos. Pero desde su casa vean lo que están haciendo, y están edificando a otros más. Y así los que oran, y así los que dan, y así los que comparten los estudios, y así los que dan consejo, y así los que toman estudios para aconsejar a otros. Y así los cantos, por ejemplo, que a través de estos medios están por todos lados, y la letra y el canto y la música también edifica, y las oraciones entre todos. O sea, no necesitamos estar en templos metidos decenas o cientos para decir solamente así se edifica el cuerpo. En esa semana de Matzot, y sobre todo en este último día, el 7º, nos posicionamos otra vez y vean, los temas que hemos hablado son nuevos granos, levaduras del mundo, estos sistemas religiosos, cerca o en la distancia, sin leudar en espíritu y en verdad. La clase de ayer fue clave, porque Yeshua dijo, ya no es el pozo de Jacob, ya no es el templo, sino en espíritu y en verdad. Donde están 2, 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Ve a tu aposento y ahí ora tu Padre, ahí te va a escuchar. Viene la hora, y ahora es, donde los verdaderos servidores servirán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, es Él el que nos está sacando de los sistemas iglesieros y templarios, aunque esta palabra tiene otra connotación, pero al final de cuentas así comenzó el sistema templario de los templos, porque están los del temple, ¿verdad? Y están, ¿cómo son estos? Los masónicos y los del temple. Yo no sé quién ha estudiado esto, lo hemos dicho en otras clases y hemos puesto pruebas históricas de personajes y los ingleses, las colonias inglesas en Estados Unidos y todo este sistema. Es toda esta maquinaria que entra en la tierra, como hablamos en la clase de Bikurim, que prepara la tierra y que hace todo el trabajo y empaqueta a toda la gente y la mete en un cuadrado. Pero todo esto comenzó con un sistema masónico de control. Los del temple, ya saben, porque cuando hablamos de esto es muy triste, pero hasta las figuras están en estos sistemas, sobre todo en Estados Unidos. Templos piramidales y a un lado el obelisco, el sistema del temple. Y no fluye ningún don. Ahí es control, ahí es quién es el cantante, quién es el orador, incluso hasta orador. No son instructores de Torah, son oradores de teología. Quién es el líder,
¿Quién es el coaching? ¿Quién es el que aconseja? Los que aconsejan ya son psicólogos. Hablan de psicología, hablan de cuestiones meramente psicológicas y todo esto. La alfombra roja del Hollywood cristiano, dicen por acá. Muchos pasaron por ahí. Y yo sé que ustedes saben lo que estoy hablando. ¿Qué más? A ver. Sí, por ejemplo, aquí dice, los familiares del pastor, ¿verdad? Todos los familiares del pastor. Porque obviamente cuando entra, pues lo que entra tienen que repartirlo entre ellos. Y todo se tiene que quedar en casa, en familia. Dice, en las iglesias no existen los dones del Ruach. Dice, no hay obediencia al Mashiach, son obedientes al apostolado, dice Samuel Barrero. Es la realidad. No fluyen los dones. Otra vez les vuelvo a decir, todo el tiempo y desde que yo empecé a participar en las iglesias bautistas y presbiterianas, no fluía el don. Realmente el don estaba apagado. Me hacían trabajar en la obra, fíjense, en la obra, en la construcción. ¿Se acuerdan esto? ¿De dónde viene el albañil? Masones albañil. Los construyen templos y todo es un sistema piramidal. Me hacían trabajar en la obra por los talentos que yo tenía, sobre todo en las artes gráficas, en el diseño, ¿verdad? En la computación, esas cosas, de la página web, todo eso. Pero mi don estaba atrapado. Otra vez, cuando Yeshua me libera de estos sistemas, incluso en el efraimismo y en el mesianismo, porque tienen la misma medida. Pero cuando nos libera y nos aparta y nos hace congregar, por ejemplo, a mi esposa y a mí, entonces hace fluir los dones. 2 o 3 congregados. Y él empieza a enviar sus ovejitas de una por una. No crean que va entrando una estampida de animales impuros, sino los animales impuros se ve cuál se purifica y luego vienen ovejita tras ovejita. El camino es angosto. Son formas figurativas para decir, no se trata de grandes tumultos, de estampidas en donde dicen que están edificando un cuerpo de un Cristo, sino edificando la obra constructora de los señores del temple, los pastores. Los templos, para eso son, control. Bueno, dice Carlos Portillo, esos cantantes cristianos tienen una pinta de cantantes del mundo que no se diferencian, son más aleudada. Eso es algo muy triste, que lo empezamos a ver desde los 80s. Cuando salen, por ejemplo, grupos como México 80 y todos esos grupos, luego viene Marcos Witt y todos estos, con aspectos, hoy día, lamentablemente, ya hasta tatuados, pelo largo, la facha rockera, pantalones rotos, o sea, unas cosas que tú dices, todos desalineados. Estos tipos son cantantes reprimidos del mundo que no pudieron tener éxito allá y entonces se vienen a meter acá y acá quieren hacer su numerito, por favor. Y ahí están un montón de grupos cristianos y de todo, y ustedes ven sus portadas. Ustedes ya a partir de los 90s para acá, del 2000 para acá, ya las portadas ya no tenían nada que ver con la Biblia, con cosas santas, aunque ni eran cosas santas, mucha teología. Ya eran los artistas cristianos así modelando, ¿verdad? Así poniéndose caras seductoras y las hermanitas, entre comillas hermanitas, ¿verdad? Cantantes así también apretadas y cosas así. Tú dices, ¿qué es esto? Están imitando al mundo. ¿Eso es un don para edificar el cuerpo de Cristo? No. Eso es una aportación para la obra de los señores pastores y los señores apostólogos. Esa es la realidad. Dice Tony García de Nueva York, dice, acá tratan al pastor como al papa, dice, le regalan carros, sus fiestas sorpresas para estar más cerca de él y a ver si hacia ellos ganan su boleto al cielo, por ejemplo, ¿no? Son sistemas corrompidos. Dice Zuleide, en las iglesias el único talento que ven en los pastores es el de la limpieza. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tienen un sistema, yo me acuerdo que cuando decían todo esto, el trabajo que ellos delegan a los suyos es porque se los designan y saben que les van a ordenar cada cosa y cómo hacerlo. Pero cuando hablan de dones y talentos,
ponen al resto de la iglesia, ahí va, a los Delmon, decíamos allá en nuestro pueblo, a los Delmon, a los del montón, y les decían, nos hacían creer que el don que teníamos el resto de la iglesia era servicio. Y pues bueno, tengo el don de servicio, y nos trataban así, imagínense, hacían acepción de personas, o sea, eran elitistas. Y finalmente todos decían, pues bueno, pues si yo no soy pastor, si no soy como el diácono, como el hijo del pastor, como el pariente del pastor, como ese que el otro, que están allá arriba en la élite, pues entonces todos los demás tenemos el don del servicio, decían. Y entonces, pues bueno, agárrate la escoba, agárrate el trapeador, vete a los baños, vete a pintar los muros, vete a retocar el piso, que esto y que el otro, y así nos traían. Ponte a cargar, ponte a vender, ponte la vendimia en la salida, y es ridículo, y es vergonzoso, es una cosa que hacen en esos sistemas, de veras. Bueno, dice Luis Rivera, el don es algo que nadie nace con él, es lo que el Eterno le da a cada persona, más un don que tiene que ver solo con la Torah, no con obras, no con otras cosas, ya que va acompañado con justicia y verdad. Así es, ya sabemos, el regalo divino es capacitación de lo alto. Una cosa son talentos, habilidades, lo que tenemos, que el Padre nos permite tener según nuestras diferencias de inteligencias también, ¿verdad? No todos podemos hacer lo mismo, pero otra cosa es el don que viene de arriba, que es espiritual y que es guiado por el Ruach HaKodesh. Porque enseñar no nada más es enseñar por enseñar. Hay muchos maestros teólogos, pero te enseñan pura teología. Te enseñan cosas de la iglesia, cosas del catecismo, cosas de la confesión de fe de Westminster, cosas de cada uno de las sectas o denominaciones, cada uno, pero ¿de qué sirve su gran talento de maestro, pero no te va a enseñar Torah? Entonces no es un don que edifica. Bueno, dice Jimena, transmiten tal como fueron adiestrados a que enseñen. De hecho, eso es algo que se ve muy comúnmente. Por eso hay iglesias madres y por eso vienen las hijas y todos van llevando el mismo método. Incluso algunas hasta se han hecho características de gritar, del escándalo, del show, y todas las demás son iguales. Todas las hijas de esa, y todas así, cada uno tiene su distintivo. No es enseñar nada más, ir a la Torah y edificarse, no, es hasta tienen distintivos, ¿verdad? Gritos, etcétera. Bueno, dice Luz Mergil, así es, porque realmente no eran ungidos por el Eterno, para ellos es un negocio. Dicen ellos, es la empresa de Dios, así le llaman. Dice María Marrufo, a mí también, mi esposo, dice, nos explotaban, dándonos muchos trabajos que otros no querían hacer. Siempre estábamos muy estresados. ¿Caso aislado? No, es caso muy común. Atan cargas pesadas a muchos hermanitos, ¿verdad? Porque nadie lo quiere hacer, nadie quiere ponerse a lavar los baños, nadie quiere hacer el aseo de la élite en las iglesias. Nadie quiere tener el ministerio de los bebés. ¿Quién no en las iglesias comenzó cuidando niños? ¿Quién no comenzó cuidando niños? En la gran mayoría que están ahí, que están sirviendo, los ponen de niñeros. ¿Quién quiere cuidar niños en las iglesias? Nadie quiere cuidar niños. Nadie quiere hacerse cargo de los niños. Pero dicen ellos, bueno, vamos a ponerlo a prueba. Que empiece cuidando niños. Que le enseñe a los chiquitos para que así vaya creciendo. Nunca creces, nunca llegas hasta arriba. Te quedas cuidando niños. O barriendo, limpiando los baños, o pintando. Hermanos, viene campaña de restauración del templo, a pintar, que necesitamos pintores, donadores, todo. Los líderes nada más dando órdenes en la comodidad de sus lugares, y ahí están los peones, ¿verdad? Los obreros. ¿Qué edificación es esta? Esta no es ninguna edificación, esa es la edificación del temple de los religiosos. Bueno, dice aquí Mario Leal, pone Romanos 12:6, de manera que tenemos dones que varían según el favor que se nos ha concedido. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, el servir, el que enseña, úselo en la enseñanza. Ahí está. El que exhorta en la exhortación, el que comparte
con liberalidad, el que preside con diligencia, el que hace obras de caridad con alegría. Vean, obras de caridad. Ahora, pregunta, ¿todo esto necesitas meterte a un templo para edificar el cuerpo de Cristo? Lo haces en tu vida, lo haces en tu hogar, lo haces todo el tiempo con los tuyos, con tu prójimo. Yeshua lo dijo muy claro. Tu prójimo es el prójimo. ¿Quién es el prójimo? Luego pregunta, el que está más cerca de ti. Justicia y misericordia. Luego dicen, bueno, es que el que está más cerca de mí hace esto. Obviamente también ten en cuenta lo que enseña Yeshua en general. No dar las perlas a los cerdos. Si alguien dice ser creyente, ¿verdad? Y se porta como gentil, trátalo como gentil. Pablo también aplica eso. Entonces, no nada más es de que hay a mi prójimo y quién es mi prójimo. Porque a veces la gente como que, ya no sé si lo pregunta porque de veras quiere saber o es pregunta con trampa. Necesitamos conocer todas las instrucciones de Yeshua para saber qué y cómo lo dice él. Bueno, dicen más por acá, a ver, déjenme leer. A ver, te hablan de trabalenguas y los congregantes dicen que tienen la unción, que ni los de la élite quieren hacer, así es. Bueno, dice por acá, y todavía le dicen al pastor, tómese unas vacaciones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Sí, los pastores son consentidos. Les celebran los cumpleaños, les dan regalos, les consienten todo, les pagan todos los servicios, les pagan el colegio de sus hijos. Hombre, de veras, son los dueños de los sistemas iglesieros, ¿verdad? Francisco Cueto dice, el diezmo y ofrendas no les alcanza, dice, para que pague una persona que haga los quehaceres. Aparte, por ejemplo, ¿no? Imagínense nada más, tienen todo este sistema y en vez de emplear a alguien, ponen a todos los feligreses a que hagan todos los quehaceres del templo y entonces ya no gastan en pagar un empleado, ¿verdad? Y sobre todo hoy día en México, que vienen nuevas leyes, las personas que se dedican a los trabajos domésticos tienen que estar asegurados, etcétera, etcétera. A final de cuentas, y yo dije esto en alguna clase hace ya unos años, escúchenme bien otra vez, porque estamos hablando de Matzot, estoy respondiendo una pregunta que hace una persona, porque se basan a no dejen de congregarse y los dones tienen que fluir para que se edifique el cuerpo de Cristo. Y estamos diciendo esos sistemas están leudados, no pueden fluir los dones ahí, todos están atrapados no en el servicio, sino en el activismo, y todos están controlados y manipulados. Escúcheme bien lo que he dicho antes muchas veces. Hay grandes iglesias, les llaman así, que son templos gigantes donde se congregan un montón de personas y donde hacen 1000 cosas, mucho activismo, y dicen, miren lo que ha hecho el Señor, y cuántas almas, y miren los edificios, y miren, ¿a poco no se les parece a la época de los fariseos? Que le dicen a los discípulos, mira Señor los edificios, mira qué grandes, y dice Yeshua, no quedará piedra sobre piedra. Hoy día están igual. Creen que entre más grande el templo, hasta estadios compran, y entre más gente, dicen, lo hace el Señor. Pues lo hace el Señor pastor, porque es toda una maquinaria de convocación de gente, de manipulación de gente, para que traigan más gente. Ahí están las hormiguitas trabajando, ¿verdad? Para la reina hormiga, que es el Señor pastor, para meter gente, para todo eso. Y mucha gente se va con la finta y dice, wow, sí es cierto, aquí está el Señor, mira, cuánta abundancia, cuánta prosperidad. No, ahí está el Señor pastor que se la pasó sacándole los diezmos a toda la gente, ofrendas voluntarias, que ofrenda para construir el muro el muro el otro, que ahora vamos a poner techo, que ahora esto, que ahora el otro. No es un milagro el Eterno, es control empresarial de una persona para terminar en un templo así y decir que es la casa de Dios. Es la realidad. Dice Juan Carlos López, a mí me castigaron por no hacer el aseo. Me suspendieron un mes de mi puesto de servicio. De mi supuesto servicio. ¿Qué les parece? Lo castigaron un mes por no hacer el aseo. Ay. Dice familia Fuentes Lipigual, así es, atan cargas pesadas a las personas y les hacen creer que sirven al Padre haciendo trabajos gratis para ahorrar dinero, pero después los ves
con autos 0 kilómetros, autos nuevos, ¿no? Del año y ni se diga, ¿verdad? Alhajas, casas, etcétera. Es una cosa bárbara. Bueno, ahí está el hermano que lo castigaron un mes, ¿va? Bueno, dice... dice Alejandra Casanova, decían que si queríamos la bendición como Eliseo, vean, luego salen con textos fuera de contexto, tomando, ¿verdad?, pretextos. Dice, teníamos que servir a la familia pastoral como ir a lavarle la ropa, la camioneta, etcétera. O sea, ¿se dan cuenta hasta dónde llegan? Y estas personas dicen, ay, los hermanitos tienen el don del servicio. Mira, vienen a servir al señor pastor, ¿verdad? Y les lavan la ropa, les hacen aseo en su casa, les van pintando, les regalan cuadros, les regalan cosas. Otra vez, ¿son los dones que están fluyendo del Ruach HaKodesh para edificar el cuerpo? No, es la manipulación que está fluyendo entre los pobres congregantes para edificar las cuentas bancarias de los pastores, sus casas, sus autos, para edificar sus pequeños imperios, sus pequeños reinos, sus templitos, sus temples, son los del temple. Por eso, escúcheme bien, yo lo he dicho antes y lo voy a repetir y lo estoy diciendo en clases, en series. Los masones, en el mundo afuera, la masonería, que son los albañiles, son los trabajadores que se ven en la calle, que los pueden ver, pero estos trabajan para los del temple, los que se conocen como el Illuminati, allá afuera en el mundo. Pero es la misma asociación. En las iglesias, los masones, o sea, los constructores, los albañiles, que están trabajando en la pirámide, trabajan para los del temple, o sea, para la élite, para los pastores, sus hijos y para sus diáconos, para lo que son ellos. Y así ven a los apostolobos con grandes templos. Ahí están un montón de peones, un montón de albañiles, masones, esa es la palabra en francés. Es una asociación increíble, es impresionante. Y todos trabajando para el temple, y todos aportando, y todos llevando de su trabajo, y todos ahorrándole más al temple. Ya lo dijimos hace ya varios años, en unas clases dijimos, es la misma asociación, nada más que disfrazados de corderos, de ovejas, pues son lobotes. Bueno, Maylin dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno, del fuego que vosotros. Mateo 23:15. Y esto es lo que pasa. Los convierten para hacerlos a su sistema. Ya de por sí afuera estaban heredando el castigo, pero cuando se hacen esclavos de estos sistemas y de esta gente, se hacen doblemente merecedores del castigo. Imagínense nada más. Dice David Ceniceros, mi abuelo hasta anotaba en un cuaderno todas las veces que ayudó en la construcción del templo. Eso es real, pasa. Y la gente ahí está como pequeños masones, constructores, albañiles, aportando, levantando el temple para los del temple. A mí me tocó, es más, me tocó en una sinagoga disque de base bíblica mesiánica. Y no tenían un templo, era un salón, era un taller mecánico que les prestaban y ahí había todo eso, ¿verdad? Y estaba adornado para hacer como un temple. Y no estuvimos mucho tiempo ahí, pero nos tocó ir a pintar. Órale, tenemos que hacerlo bonito otra vez, hay que pintar. Ahí vamos todos apuntados, ¿verdad? Los pequeños albañiles, vamos a pintar. Para el temple, pues, para el sistema. Mario Leal pone Hechos 7:48, pero el Altísimo no mora en casas hechas por manos, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra la tarima de mis pies. ¿Qué clase de casa me podráis edificar? Dice el Eterno. ¿O qué lugar para que yo repose? ¿Se dan cuenta? Dice Juan Carlos Velázquez de Ciudad Juárez, a mí me castigaron del área de video porque me equivoqué del paisaje bíblico y me quitaron. Imagínense nada más, un pequeño error humano por no poner la imagen que esperaban, lo castigan y lo quitan. Suena pretexto, ¿no?
Suena pretexto, suena, ay, esta persona me cae mal, pero voy a poner a mi cuate, ¿verdad? A mi camarada, a, no sé, a alguien que a lo mejor está ofrendando bien. Eso pasa en las iglesias. A mí no me pueden decir que no. Perdónenme la gente, y los cristianos y la gente que ha estado ahí y que a veces molesta. Ay, está hablando mal de los cristianos. Estoy hablando lo que vimos, lo que vivimos, lo que escuché. Yo estuve en el equipo ministerial de cerca. Yo estuve escuchando las barbaridades que decían sobre los diezmos, por ejemplo, sobre el activismo, sobre todas las cosas que se hacían. Obviamente, entiendan otra vez, nos habían preparado ahí para decir que era la mejor iglesia de todas las denominaciones y que lo que hacíamos lo hacíamos para Dios. Por eso, incuestionablemente, lo hacíamos, y lo hacíamos de todo nuestro corazón, y yo creo que el Eterno también veía eso, y por eso cuando vio eso y dijo, pero no es ahí, te voy a liberar. Es decir, fue necesario también eso, no para bien, sino no para bien de ellos, o más bien, no para bien en general, sino para bien de nosotros, darnos cuenta que lo que estábamos haciendo es que nuestros dones no fluían, sino que más bien los reprimían y nos hacían más bien masones, o sea, trabajadores, albañiles de ese temple. Eso es lo que era, realmente. Ahora, yo no sé quién no vio esto, porque a lo mejor en las iglesias donde iban, en los templos donde se congregaban, nunca participaron, nunca fueron miembros activos. Porque yo sé también que a veces no hay ni oportunidad para ser miembros activos. Nada más finalmente te dejan, porque es otra parte, ¿verdad?, de esos lugares, que hay unos que nada más para que llegues, te sientes y des tu contribución. Y escuches las órdenes, párate, siéntate, párate, vamos a orar, siéntate, vamos a leer, párate, se va a leer, siéntate, párate, vamos a cantar, siéntate, va a predicar, párate, te vas a despedir, siéntate. Así, ¿verdad? Como peones sistémicos. Bueno, dice Patricia Ricardo, yo dice, a mí me hicieron sentir sin unción porque no hablaba en lenguas. Ya hemos hablado también de esto, por ejemplo, ¿no? Una cosa que si no fluyen como dicen ellos, no tienes el ruga, y es una cosa tremenda. A mi esposo también le pasó. Bueno, hay muchos comentarios. A ver, el pastor G de Nicaragua dice, en el año viajaba a su país 2 o 3 veces, tenía un carro Mercedes-Benz, iba al gimnasio con piscina, el salón de belleza, trajes de marca y bla, 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 1000 cosas, imagínense nada más. Dice Carolina, acá en Chile hay un pastor que tiene 130 millones en su cuenta bancaria y dice que solo necesita 3 millones mensuales para vivir. 3 millones mensuales, imagínense nada más, qué cosa más loca. Es una cosa bárbara, de veras. Bueno, dice Mary Esp, para poder estar en un servicio en la iglesia debía lavar baños durante 1 año. Imagínense, o sea, es lo que les digo. Y a la gente ahí la tienen programada, ya manipulada para que tú tienes que servir, mi hermano. Es para el Señor y no importa. Y salen, y luego salen con sus cosas más locas de que el cuerpo de Cristo es todos los miembros, y aún él dice el que es más insignificante y el que hace cosas, como dice la versión Reina Valera, que el que hace cosas menos decorosas, una cosa así, ¿verdad?, de los miembros, dice, y salen como lavar los baños, aún así es del cuerpo y edifica el cuerpo de Cristo, y salen con sus cosas bárbaras, ¿no? La inmundicia, para que te sientas parte de. Dice Gloria Leticia, acá piden 1500 por la silla en la que te sientas en la iglesia como colaboración. Otra vez, ahí está todo esto. Adam dice, algo que me cayó como patada de mula fue que el que hacía el aseo los domingos, la pastora llevaba a su perro para que lo pasee todo el servicio. ¡Qué bárbaros! Hoy día, de veras, ahorita ya está la moda, ¿verdad?, de los mascotas, de sobre todo estos canes. Ya se están excediendo. Es una idolatría impresionante.
hay todo para el perro, o sea, ya ni los hijos cuentan igual. Hay más derechos para los perros que para las personas, de hecho, en algunos lugares. Y Adam, de veras, eso, patada de mula, dice, le cayó. El que hacía el aseo, los domingos, la pastora llevaba a su perro para que lo pasee todo el servicio. Ustedes díganme, ¿qué es más edificante? Ya ni siquiera el servicio teológico es edificante, ¿verdad? Pero se perdía de su servicio teológico, bíblico, al menos de pensar algo, al menos escuchar una frase de la Biblia, por ir a pasear la mascota. Este mundo de verdad cada vez está peor. Dice Juan Francisco, en el templo donde me congregué, se peleaban las hermanas por el pastor y la iglesia se dividió. Fíjense nada más, adulterios y cosas de estas. Bueno. Bueno, tantas cosas. Yo fui 2 años, dice Giovanna, luego se dividió la congregación porque el pastor estaba en adulterio con una hermana que también estaba casada. Yo le dije, esto no es para mí. Eso suele pasar también. Hay que empezar de abajo, dicen por ahí. Dice, cuando hacía eso de párate, siéntate, y a veces no lo hacían, me miraban rayado. Sí, es cierto. Esa es otra cosa, ¿verdad? Si no te paras, luego, en las iglesias donde yo estaba, comenzaba, ¿verdad?, el rito, ya saben, oración, ¿qué? ¿Cuál era la primera? Primero el preludio, ¿verdad? Luego el canto, oración de inicio, y te paras, te sientas, todo eso. Y yo me acuerdo que estaban como guardianes los diáconos, estaban así, y sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Así como algunos lugares mesiánicos, ¿verdad?, que están los disque ayudantes y esas cosas, así están como policías, ¿verdad? Y entonces nada más tú no hacías algo que tenías que hacer por el protocolo, y luego se te quedaban viendo así como que párate, solo de pararse. Cosas así, ¿no? O peor, en las iglesias conservadoras, pues si tú querías aplaudir por alegría, prohibido aplaudir, ¿verdad? Eso es del diablo, es demoníaco. O levantar las manos, o algo que de pronto, no, hombre, olvídate. Ahí estaban los diáconos así como vigilantes. No, siéntate, ya es hora, o párate, bueno, te tienes que pararte. Es decir, es control. Lo siento, pero otra vez les digo, a lo mejor de las cientos de miles o millones o no sé qué de iglesias, a lo mejor yo estuve en las 3 que eran las únicas apóstatas, yo no sé. Pero todos los comentarios que los hermanos me están poniendo aquí me dice todo lo contrario. En todas hay cosas incluso peores. Bueno, mil cosas. Dígale el que está a su lado, eso era clásico, dice Jimena Arce, ¿verdad? Eso era clásico. Hermano, dígale el que está a su lado y Dios le ama y no sé qué, y dele la mano. O sea, parecen niños, eso está peor que MK Ultra. te hacen figurar ridículo con sus ideas. De veras. Ay, no, de veras, dice, a donde yo iba se aventaban la de grito de guerra y todos, ¡eh! Y si no gritabas te decían que eras blanco fácil del enemigo. Otra parecida. Dice, fue una iglesia en donde tenías que caerte cuando oraban por ti. Son las de Matado del Espíritu. Dice Enrique Vera, se parecen a los SS, ¿no? Así. Bueno, etcétera. Lo que estoy diciendo, aquí todos lo están corroborando. Y es para levantar defensa, como dice la Escritura, para traer defensa a la fe que profesamos, a la fe bíblica, a la fe de Yeshua, a la fe de los primeros que dieron su vida realmente para enseñarnos cómo es el servicio en espíritu y en verdad. Aquellos que se iban y se reunían en casas, los que cabían, ¿verdad? Porque las casas no se convertían en templos.
Estaban la familia, estaban los allegados, los parientes, los cercanos, los vecinos. Si acaso los más acomodados, porque había creyentes también que tenían solvencia y tenían a lo mejor una casa grande, pues bueno, invitaban a los que podían, pero no era una cosa de templo, de todo el tiempo, y de una cosa cíclica y sistemitas y doctrina y según el predicador, no. Era discipulado, era en Shabbat, era para las festividades y aprender la Torah como debe de ser. Y regularmente era pequeña manada, no eran multitudes, pequeño rebaño, les dijo Yeshua a sus discípulos, pequeña manada. No son multitudes, no es algo exorbitante. Y otra vez el punto principal, la pregunta para este día de Matzot que nos hacen es: no dejen de congregarse, y además, ¿cómo van a fluir los dones para edificar el cuerpo de Cristo? Lo que ha hecho el sistema iglesiero del temple, de los templos y todas esas estructuras es más bien destruir el cuerpo del Mesías, dividirlo en miles y miles de denominaciones, y lo único que tiene que ser el cuerpo del Mesías, los que son verdaderamente creyentes, salirse de ahí para que empiecen a fluir los verdaderos dones, para que empiece la verdadera edificación. A ver, pregunta para todos ustedes, y la voy a hacer porque solamente ustedes me van a corroborar, porque ya me han dicho a mí antes esto, ya me han dicho, incluso yo lo viví, después de tantos años, 20 y tantos años en la iglesia, a los pocos meses y pocos años de estudiar la Biblia, de discipularme como debe de ser, aprendí muchísimo más de lo que estuve 23 años casi en la cristiandad. Pregunta: ¿a quién le pasó lo mismo? En proporción, ¿cuántas veces son edificados cuando son discipulados así en sus casas, conociendo Shabbat y las festividades, a diferencia de los años que estuvieron en la cristiandad? A ver, ustedes pónganlo. Y nada más para que los incrédulos lo vean. Porque a mí, hermanos, me han dicho, hermano, yo en un año he aprendido lo que nunca aprendí en 30 años, en 20 años, en 15 años, en cualquier cantidad de años. Lo han dicho. En una sola serie de medio año he aprendido tanto como nunca, y he sido tan edificado como nunca en hasta 40 años, hermanos, que han estado 40 años. A todos nos pasó, de verdad, se los digo. Para esas personas que son incrédulos, es que tienen que congregarse para que edifiquen y para que fluyan los dones. No, al contrario, escápate de Babilonia, salid de ella, pueblo mío, porque ahí te están matando y matando y matando tus dones, los están reprimiendo para meterte en su activismo, meterte como peón, albañil, como masón del temple. Pero cuando te sales eres como el homeschool. Yo les dije, cuando me salí de la iglesia y fui homeschool, no fui al seminario, cuando fui homeschool, es decir, estudiar o hacer escuela en casa bíblicamente, fue cuando aprendí, cuando el Ruach me empezó a enseñar y me empezó a llevar por la escritura y a quitarme los velos. Así fui edificado, pero mientras estaba en las iglesias no podía ser edificado. Estaba enano en conocimiento, estaba enano en dones y talentos. No podía crecer, perdón por la expresión, y si alguien llegara a escuchar eso, es una forma coloquial, pero vamos, no crecí nunca, era un niño. Y bueno, aquí están poniendo todos, sí, esa es la realidad, todos pasaron por eso. Ahí está. Dice Samuel, por ejemplo, yo duré 7 años en el cristianismo y no sabía absolutamente nada de nada, fíjense nada más. Luis Rivera, yo aquí he aprendido más que en 30 años en una iglesia. Sé que nunca dejaré de aprender. Pero imagínense si pensáramos que hubiéramos seguido nuestras iglesias que nacimos, estuviéramos muertos en activismo, solamente sirviendo al Señor pastor, a sus intereses, a su cartera, a su templo. Hay de veras personas que se la pasan toda su vida. Yo me acuerdo en una iglesia que estuvimos al principio, había un señor, no voy a mencionar su nombre, pero era un señor querido, porque tenía la habilidad del violín.
Y desde que yo me acuerdo hasta que nos ausentamos y todavía después, llegamos a escuchar después de años, ya no sé si vive el señor porque era un señor grande, violín, muy bonito, acompañaba al hijo del pastor en el piano, ahí no había guitarras ni esas cosas porque era del diablo, ¿ah? Nada más era un piano, de hecho era un piano de cola parecido, sí era de cola creo, y ese señor con su violín, y yo nos gustaba y lo veíamos, y hasta eso, nos gustaba más el violín que la alabanza, pero se oía bonito todo. Pero yo dije, bueno, ¿ese señor qué? Después dije, bueno, nada más fue formado para decir, bravo, qué bonito tocas, y mira, tú toca y ya, ese es tu don. ¿Era su don realmente? ¿O estuvo atrapado en ese servicio de acompañamiento o en esa esclavitud de acompañamiento al hijo del pastor? Porque al hijo del pastor pues se le cuadraban todos y al pastor más. Pero qué tal si él en toda su vida hubiera salido y hubiera tocado en su casa y escrito y compartido a los vecinos y compartido al otro, hubieran fluido los dones. No, nada más se quedó en el recuerdo como el hermano que tocaba el violín y nunca fluyeron sus dones. Si yo hubiera quedado atrapado en la iglesia hasta ahorita, yo seguiría con los medios multimedia, le llamaban el ministerio de comunicación, medios multimedia, yo estuviera atrapado, diseñando, haciendo, pero miren, el Eterno me libera y todo lo que sé, como habilidades, como herramientas, las uso en el don que el Padre me ha dado, para que al menos lleguen a más. ¿Y qué es lo que hace el Eterno? Así nos permite a todos edificarnos unos a otros. Pero si estuviera en el temple, estuviera edificando el proyecto del pastor, del señor pastor. Y al final de la denominación, porque esas iglesias le deben diezmos a las iglesias madres. Y todo es negocio, todo es mercadería. La iglesia madre, como es levantada, así tiene hijas, y así también tiene contribuyentes, las iglesias tienen contribuyentes, todos tienen contribuyentes, y todo se trata de contribuir. Todo se trata de contribuir. Entonces no lo hace el Eterno, lo hace la gente y sus faraones. Cuando se trata del Ruach HaKodesh, no necesitas un peso, no necesitas un dólar. Lo demás viene por añadidura, pero pregúntenme a mí cuánto necesitamos para las clases. YouTube es gratis. YouTube es gratis. ¿Me entienden? No hay templo que yo les diga, hermanos, tienen que mandar tanto dinero porque voy a pintarlo, o voy a hacer esta otra cosa, o voy a poner aquello, voy a poner el otro. No, eso hacen en el mundo. Entonces, cuando nosotros obedecemos el mandamiento, nos hacemos discípulos del Mesías y luego discipulamos a otros, se cumple el mandamiento. Otra vez, como lo hemos dicho antes, y alguien lo dijo hace mucho tiempo, la gran comisión se convirtió en la gran omisión, porque ya no es ir y hacer discípulos. Hoy día es ir y hagan templos, denominaciones, hagan sistemas, ¿verdad? Para todos estos falsos, todos esos lobos disfrazados de ovejas. Bueno, dice Ruth Amanda, a mí me sucedió, estudié 10 años teología y cuando empecé a ver el error que estaba, aprendí y entendí más. Dice María Marrufo, ya me parecía doña Zoila. Soy la que barre, soy la que recibe invitados, soy la del coro, soy la de etcétera, soy la de todo. O los hermanos milusos, ¿verdad? Que hacían de todo. Entonces, Matzot, estamos en Matzot. Todo esto que hemos hablado es porque tenemos, otra vez como lo dijimos ayer, basados en Nicodemo y en la mujer samaritana, nacer de nuevo, romper los moldes, salir de esos lugares, el sistema del temple, entender que desde hace 2000 años Yeshua dijo, viene la hora y ahora es a servir al Padre. ¿Quieres orar a Él
En tu recámara puedes orar a Él, no necesitas ir a ningún templo. ¿Quieres servirle a Él? Pide sabiduría, dice también la Escritura. ¿Quieres congregarte delante del Eterno por medio del Mesías? Donde están dos, ya es congregación. 3, 4, 5, una familia, ya es una congregación. Y no estamos dejando de congregarnos cuando lo hacemos en Shabbat y las festividades. Y qué bueno cuando hay hermanos que nos reciben en sus casas. Y también no quiere decir que somos multitudes. ¿Cuántos fuimos recientemente en Villahermosa? No más de 40. Yo ni los conté, los hermanos tenían bien los números, pero para nosotros era sensacional. ¿Por qué? Porque no son 100 que en una festividad no puedes conocer, o 50 que en una festividad no alcanzas a saludar ni a conocer. Con unos pocos puedes convivir con todos, platicar, edificarte con tu testimonio unos a otros. El testimonio de la velada fue edificante. Entonar una alabanza, un jalel, dar una danza, usar hasta el pandero, lo que sea, eso es edificante. Pero donde están dos o más congregados, ahí está Él. Todo se trata de un servicio en espíritu y en verdad. Esa pregunta yo no sé si la persona que la preguntó, ¿verdad? A lo mejor la hermana sí está ahí escuchando, a lo mejor va a tomar de aquí también parte de, pero lo quise hacer porque todos experimentamos que en esos sistemas leudados estábamos leudados. En esos sistemas leudados, además de leudados, que aparentábamos lo que no éramos, estábamos reprimidos, retraídos, ¿verdad? Estábamos, es que está volando aquí un insecto y no voy a ver. Se quedó ahí arriba, ahí sí déjalo. Estábamos retraídos, sin frutos, estábamos estériles. Y es que sin Yeshua nada podemos hacer. Sin Yeshua nada podemos hacer. Pero cuando venimos a Yeshua como ramas que nos injertamos a Él, entonces empiezan a fluir los dones. Yo lo sé y lo he visto en hermanos. Y he visto sus actitudes, he visto su amor, he visto su entrega, su oración, su fraternidad, su hermandad, la hospitalidad cuando nos han recibido, ¿verdad? Etcétera. Y eso es lo que realmente edifica. No necesitas espectáculo, no necesitas protagonismo, esas cosas de veras está leudadísimo y la gente está leudada. No se ofendan los cristianos. Cuando hablamos de eso, hablamos de realidades. Todos pasamos por ahí. Y hoy día ya sabemos qué es qué. Ya lo sabemos. En Matzot estamos cerrando. Mañana todavía tenemos otra reflexión. Pero en Matzot estamos entendiendo eso. Ayer dijimos, antier y ayer, sin leudar, cercanos o en la distancia. Ahí está, mira. Perdón. Cerca o en la distancia, sin leudar. Importante, cerca, convocados los que podemos, o en la distancia, donde quiera que estemos, sin leudar. Y luego dijimos sin leudar, en espíritu y en verdad. Y en espíritu y en verdad tiene que ver con la clase de hoy. Tiene que ver, ya no hay templo, ya no hay muros, ¿verdad? Matzot, en donde fluyen los dones del Ruach HaKodesh. Así se va a llamar, yo creo, esta clase. Matzot, en donde verdaderamente fluyen los dones del Ruach HaKodesh. Y no el activismo iglesiero. Gracias, Mario. Ahí está Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes las ramas, el que permanece en mí, yo en él. Produce mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. Estábamos separados de Él en estos sistemas. La respuesta para esta persona que lo hizo es eso. Ahí no van a edificarse nadie, ahí solamente van a estar en un sistema de competencia, de envidias. Lo digo porque lo existe. Quieren los puestos, quieren cantar, se pelean el micrófono, el instrumento, se están dando de cosas. Parece que no, pero ocurre. No hay ninguna edificación, hay pura destrucción. Lo único que edifican ahí, bajo los intereses del pastor, es el número de congregantes y los edificios, porque van creciendo y cada vez se ocupan uno más grande. Pero si de veras el punto tiene que ver con
congregarse para edificarse, que sea en las santas convocaciones y que sea libres de los hombres, en espíritu y en verdad. Matzot, en donde fluyen los verdaderos dones del Ruach HaKodesh. Gracias al Eterno que nos ha liberado, que nos ha permitido esto. De veras, otra vez lo digo, si yo me hubiera quedado en las iglesias, ni me hubiera edificado, ni hubiera sido usado para edificar a otros. Pero cuando el Eterno me libera, nos usa para edificarnos unos a otros. Y aquí es donde tenemos que crecer. Entonces, en donde quiera que estén, con los pocos que estén, y con los que nos lleguemos a reunir, ya puso por ahí Maylin que fuimos 45, yo creo que incluyendo los niños, porque había bastantes niños, menores de 12 había algunos. En la distancia, cerca, a donde quiera que nos lleguemos a convocar, en las festividades, sobre todo, o aún en la distancia, ahí nos vamos a edificar. Unos a otros nos estamos edificando. Más ahora con la tecnología, que podemos estar en comunicación, orar unos por otros, estar atentos, estar bendiciéndonos, deseándonos un buen Shabbat, y con sinceridad y verdad, no con hipocresía, porque también ya hemos sabido, ¿verdad?, de personas que están malamente, ¿verdad?, sistemas iglesieros, que ya ni participan con nosotros y andan ahí coqueteando con los hermanos y queriéndoselos jalar y cosas de estas, ya saben, sistemas iglesieros, se roban ovejas y hacen todo esto, buscan números, buscan protagonismo, buscan todo eso. Tenemos que acabar con eso. Así que libres para Elohim, así es como ponen aquí sobre un canto, libres para servir a Elohim. Otra vez Yeshua lo dijo, se acabó todos estos sistemas del temple. Ni en este monte, le dijo a la samaritana y a todo Samaria, ni en este templo, ni en este otro, ni en este pozo a Samaria, ni en este monte, el templo, a Judá. Dijo Yeshua, en espíritu y en verdad. Y donde estás, aunque está haya dos congregación, puede ser hasta dos. Estas personas que están pensando en templos, iglesias, tienen la unción de Constantino. Tienen la congregación de Constantino. Constantino fue el que ordenó en el siglo IV hacerles templos y meterlos ahí. Olvídense de eso. Eso es constantinopolitano. Entonces, Yeshua dijo, donde estén dos o más, ahí estoy yo. Ahí es una congregación. Y ahí hay edificación uno a otro. Matzot. Esto es Matzot. Y estamos resumiéndolo en frases. Cuando somos nuevos granos, traemos nuevos granos por la resurrección del Mesías. Traemos nueva masa sin leudar para hacer matzot, lejos de las levaduras del mundo. Y aunque estemos cercanos o en la distancia, no nos leudamos. Y sin leudarnos, andamos en Ruach y Emed, en espíritu y en verdad. Para finalmente ser matzot, en donde fluyen los dones del Ruach HaKodesh como deben de fluir. Amén. Y pues bueno, aquí está nuestra reflexión del día de hoy.